Esto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Colombia y la región se estremecen con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, después de luchar por su vida durante 2 meses y 4 días. El también senador ha fallecido. El precandidato del Centro Democrático, de 39 años de edad, había sufrido un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, la capital. ¿Quién está detrás de este magnicidio? ¿Qué significa este golpe en medio de una campaña que apenas comienza? En Ángulo vamos a abrir el debate sobre las implicaciones para la seguridad de los candidatos, la creciente polarización en Colombia y en otros países de la región. Una conversación urgente, porque lo que está en juego no es solo una elección, sino la salud misma de nuestra democracia. Bienvenidos. Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor. Gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré a nuestros hijos. El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto. Ángulo, saludo hasta ahora en España al expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Presidente Lasso, gracias por estar con nosotros aquí en el canal de las Américas NTN 24. Siempre un gusto conocer sus reacciones a las noticias internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Lo sucedido es, en primer lugar, desde el punto de vista humano, muy lamentable para su esposa, para sus hijos, para su familia, a quienes quiero expresar mi solidaridad por este lamentable y violento hecho. Pero desde el punto de vista político, se nos va un joven político quien durante su corta vida la dedicó absolutamente al servicio público y aspiraba a ser candidato a la presidencia de Colombia, y estoy seguro que en algún momento candidato presidente de Colombia. Perdemos a un joven con un gran liderazgo, cuya vida nos deja no solo a Colombia, sino a toda Hispanoamérica un legado y un ejemplo para las juventudes. Usted fue presidente de Ecuador, señor Lasso, en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de nuestro país, el asesinato del candidato presidencial en aquel entonces, Fernando Villavicencio, un crimen que sacudió no solo a Ecuador, sino a toda América Latina.
Hace 2 meses Colombia y la región sintieron exactamente lo mismo con este atentado mortal al precandidato Miguel Uribe. Primero, pues quería conocer un poco las reacciones a este lamentable suceso. Usted ya lo ha dicho, una situación lamentable a nivel personal para su familia y también política para quienes pierden. Pero ¿cuál es el mensaje, el sentido real de reflexión que deja para la salud de la democracia en el mundo entero escuchar este tipo de información? Lo sucedido en el año 2023, en agosto, en Ecuador, con el magnicidio de Fernando Villavicencio, fue un hecho profundamente lamentable. Basado en esa experiencia, lo que yo puedo decir es que no solo en Colombia, en todo el mundo, y especialmente en Latinoamérica, debemos tener el cuidado que el debate político se enmarque dentro del espíritu democrático, dentro del Estado de Derecho, dentro de la tolerancia, porque en base a la experiencia de Ecuador puedo advertir que la combinación entre políticos inescrupulosos y grupos delincuenciales organizados llevan a estos hechos lamentables ahora en Colombia y lamentables también en Ecuador y en Latinoamérica. Usted ha dicho muy bien, presidente Lasso, el debate político debe enmarcarse dentro del espíritu democrático. Es el magnicidio de una de las principales figuras del uribismo en Colombia, un dirigente político que valientemente en su momento alzó la voz, lanzó fuertes críticas con argumentos al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero en cambio, según muchos analistas y políticos, el ambiente de polarización se ha fortalecido precisamente por discursos de odio de parte del presidente Petro para sus adversarios. ¿Cuánto influye, presidente Lasso, que un jefe de Estado esté lejos de pedir tranquilidad y mesura a un país y que solo se use un lenguaje agresivo? Eso es muy lamentable porque un jefe de Estado debe demostrar tolerancia, paciencia, tranquilidad, llamar siempre a la concertación, al diálogo y al debate positivo. Estas son las consecuencias de los discursos de odio que hemos estado oyendo en América Latina en las últimas décadas. Tomo el ejemplo de Ecuador con el correísmo, donde han actuado siempre desde la trinchera de la venganza, desde la trinchera del odio, invadiendo el ecosistema democrático de esa pus, que lo único que produce son estos lamentables hechos. Yo quisiera expresar también mi pesar a todos los colombianos, porque lo que menos queremos en Latinoamérica es que volvamos al siglo XX que vivió Colombia con una violencia brutal contra políticos que alzaron su voz, como Miguel Uribe, advirtieron de los riesgos de los grupos delincuenciales organizados y luego terminaron asesinados por estos grupos delincuenciales organizados que en relación con políticos buscan el control del Estado y el control de la democracia. Y eso es lo que no podemos permitir. Hay que luchar contra la polarización, hay que luchar contra el discurso de odio, hay que luchar contra el discurso de venganza y, por supuesto, advertirle a las sociedades de Ecuador, de Colombia, de Latinoamérica, que observen muy bien el actuar de los políticos y cuando ellos cruzan una línea roja y se relacionan con los grupos delincuenciales organizados. Ese es un arma letal que lamentablemente ha producido un magnicidio en Colombia de un joven político. Rescato esto, un joven político que dedicó su vida al servicio público y cuya vida se ha convertido hoy en un gran legado para todos quienes aspiran a la política en Latinoamérica. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, nos está acompañando aquí en el programa Ángulo del canal internacional NTN 24, las reacciones internacionales que se dan ante el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay en Colombia. Presidente Lasso, ¿qué está fallando? ¿Qué falla en los sistemas de seguridad
del Estado para que un candidato presidencial o precandidato sea asesinado en plena campaña? Es muy lamentable. Mire, esto es un motivo de muchas reflexiones. Para mí, cuando ejercí el cargo de presidente de la República, como lo dije ya, hay ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar. Y una de esas líneas rojas que no puede permitir una sociedad a los políticos es la alianza entre los políticos y los grupos delincuenciales organizados. No es deseable, pero es entendible que en la vida de una sociedad tengamos en el extremo los delincuentes y en el otro el gobierno, el Estado y los buenos ciudadanos. Lo peligroso, lo que yo quiero advertirle a todos es cuando aquellos políticos, como ha sucedido en el Ecuador, se vinculan con grupos delincuenciales organizados, dándoles a estos grupos delincuenciales la posibilidad de tener representatividad política, se producen los hechos violentos como los que hoy vivimos en Ecuador y como los que lamentablemente está viviendo Colombia a través de este magnicidio. El poder está en manos de los ciudadanos. Hay que saberlo usar y entender y castigar a aquellos políticos inescrupulosos que se alían con grupos delincuenciales organizados. Presidente Lasso, ¿usted ve algún patrón común, si se puede decir, entre los casos de violencia política que se vivieron en el Ecuador en su momento con Fernando Villavicencio, que se siguen viviendo, como usted bien lo ha señalado, y los que se dan en Colombia y también en otros países de nuestra América Latina? Mire, yo creo que algo de comunicación existe en los patrones entre lo sucedido en Ecuador, no solo con Fernando Villavicencio, sino la violencia que hoy se vive en el Ecuador, en la vida ordinaria de los ciudadanos, y lo que también sucede en Colombia. Yo quisiera ser reiterativo y decir, hay que tener mucho cuidado con aquellos políticos inescrupulosos que se alían con grupos delincuenciales organizados y que le permiten a estos grupos delincuenciales organizados captar pedazos del Estado, alcaldías, asambleístas nacionales en el Ecuador, que en su momento fueron parte de grupos delincuenciales organizados y que luego terminan sentados en una curul en el poder legislativo. Eso es realmente peligroso, absolutamente peligroso. De ahí nace también la polarización, de ahí nace este lenguaje violento, este lenguaje de odio, de venganza, que lo utilizan los malos políticos, que simplemente no quieren competir y lo que buscan es eliminar a su oponente. Pero ese no es un acto democrático en lo absoluto. Esa es la violación de los derechos humanos. Y yo quiero aprovechar esta entrevista, si usted me lo permite, Ruth, para decir, con todo respeto a nuestros hermanos colombianos, no puede ser que por un lado se produzca este magnicidio contra un demócrata como lo fue Miguel Turbay. Y por otro lado, Miguel Uribe Turbay. Y por otro lado también una, en mi opinión, sentencia injusta con quien luchó contra los grupos delincuenciales organizados en Colombia. Recuperó la paz dentro del marco democrático en Colombia, que hoy sea injustamente sentenciado, como es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Claro que sí, presidente. Por supuesto, usted puede aquí expresar lo que han hecho incluso otros mandatarios y exmandatarios de nuestra región. Volviendo al tema del magnicidio de Miguel Uribe, el precandidato, una de las principales hipótesis señala a las disidencias de la FARC, de la Nueva Marquetalia, refugiada en Venezuela, como autores intelectuales de este intento de magnicidio.
Tanto este sicario como el organizador del crimen, alias El Costeño, y otros delincuentes que han participado en este atentado ya han sido aprehendidos. Y rescato esto porque usted hace un momento estaba hablando de la relación que pueden tener ciertos partidos políticos o políticos en particular con el crimen. En Colombia, ¿usted cree que existe esta relación de políticos con criminales? No me atrevo a señalar detalles en este momento histórico de Colombia, pero si uno lee la historia colombiana en el pasado, por supuesto que existió la relación entre grupos delincuenciales y algunos políticos que permitieron inclusive que el célebre Pablo Escobar termine de miembro del Congreso colombiano. O sea que la historia de Colombia nos da un ejemplo de lo que usted acaba de señalar. Sobre este caso en particular, digamos, parece que se está cumpliendo un patrón parecido. Y esa es una advertencia a los colombianos, a los ecuatorianos, a los peruanos y a toda Iberoamérica. Realmente hay que abandonar aquel discurso de polarización, aquel discurso de odio, aquel discurso intolerante y de venganza que es absolutamente antidemocrático y que obviamente atenta contra los derechos humanos, como es el caso al derecho a la vida de este joven senador y precandidato a la presidencia de la República de Colombia. ¿Qué papel cree usted, presidente, que juegan los carteles de droga, las bandas criminales en la desestabilización democrática que estamos viviendo actualmente en la región? No tengo la menor duda de las aspiraciones que ellos tienen de captar el Estado para así, desde el Estado, como es el caso de Venezuela, dominar a la sociedad y continuar con sus negocios ilícitos. Eso es lamentable, eso es muy triste lo que sucede en Venezuela, pero tenemos que alzar la voz permanentemente en Ecuador y en Colombia para que nuestros políticos tengan claro que hay líneas rojas que no se pueden cruzar. No se pueden cruzar porque cuando se cruzan no hay camino de regreso. El problema es muy serio y el ejemplo está en el siglo XX de la historia colombiana. Llega Álvaro Uribe, cambia esa historia y hoy lamentablemente es víctima de una venganza también de aquellos grupos opositores a las ideologías de democracia, de Estado de Derecho, de libertad, de respeto a las libertades individuales de todos los ciudadanos. Yo creo que este es un campanazo que debe llamar a la conciencia de todos los ciudadanos de Hispanoamérica. Aprovechando esta entrevista, presidente Lasso, quiero saber también su opinión, antes de continuar con lo que ha sucedido en Colombia, su opinión sobre esta recompensa que está dando el gobierno de Donald Trump. Ha duplicado la recompensa, 50 millones por el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, yo creo que el caso venezolano es lamentable. Yo creo que ahí no se puede hablar ni de izquierda ni de derecha. Ahí de lo que se habla es de que un grupo delincuencial organizado dirigido por Nicolás Maduro y algunos más son los que tienen secuestrado al Estado venezolano, están usufructuando de toda la riqueza que le pertenece a todos los venezolanos y ahí siguen por encima de los fraudes. El mundo democrático no es capaz de detener esta agresión de este grupo delincuencial organizado dirigido por Nicolás Maduro en Venezuela. Presidente Lasso, la justicia en Colombia, volviendo al caso de Miguel Uribe, ha detenido ya, y lo decía hace un momento, a 6 personas por el crimen, incluido el autor material, pero no ha dado información con claridad quién o quiénes habrían ordenado el asesinato de Miguel Uribe Turbay. ¿Está usted de acuerdo con lo actuado hasta el momento por parte del gobierno de Gustavo Petro en Colombia? ¿Qué más se debe hacer o debe hacer en este caso el presidente Petro? Bueno, en punto aparte al Ejecutivo y concentrándonos en la justicia, debe de actuar con
celeridad, con profunda decisión. En el caso ecuatoriano con Fernando Villavicencio, se detuvieron los autores materiales, se ha logrado dar algunos pasos para poder ejemplificar con sentencias contra los autores intelectuales. Yo creo que me permito probablemente dar un consejo no pedido, pero lo que yo en su momento hice exactamente en la misma noche, 2 horas, 3 horas después del asesinato de Fernando Villavicencio, es pedir ayuda a los Estados Unidos con el FBI. Quienes aceptaron, llegaron los investigadores del FBI y gracias al trabajo de ellos ya se está llegando, acercando la fase del proceso judicial en contra de los autores intelectuales señalados en la investigación previa de la Fiscalía. Esto es lo que hay que hacer en Colombia también, que la justicia actúe con celeridad y con todo el peso de la ley en contra de los autores intelectuales, porque obviamente hay que detener a los autores materiales, es muy importante, pero los autores intelectuales es fundamental para la historia de Ecuador y de Colombia y saber quiénes son los violentos, los intolerantes, los odiadores, los que buscan la venganza, los irresponsables, que no se dan cuenta que con ese discurso de odio están alimentando una polarización que lleva a estos actos violentos. Realmente indigna ver a gobernantes que utilizan un lenguaje violento, un lenguaje democráticamente inadecuado, porque simplemente es la única manera de responder frente a su ineficacia. Voy a agradecerle haber estado estos minutos con Ángulo de NTN 24. El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, ha estado con nosotros. Gracias, presidente. Esta es una nueva oportunidad. Muchas gracias, Ruth. Gracias. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Vamos a seguir hablando luego de la misma en Ángulo sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial colombiano. Después de luchar por su vida tras un atentado en Bogotá, su muerte sacude no solo la campaña, sino la salud misma de nuestra democracia. ¿Quién está detrás de este crimen? ¿Qué significa para la seguridad de los candidatos y el futuro político del país? En Ángulo vamos a continuar, después del corte comercial, este debate sobre violencia, polarización, democracia en Colombia, en la región. Para esto me acompañan el mayor Germán Rodríguez, él es líder nacional de la Reserva Militar en Colombia, ya está en pantalla, y también Juan Falconer, él es analista internacional y analista político. Pagamos comerciales y continuamos con el debate enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Yo creo que no hay nadie en contra de un sistema multimodal de transporte en Bogotá. Miguel Uribe Turbay logró ser reconocido como un político joven de derecha, con énfasis en la institucionalidad, la defensa del mercado y la crítica a gobiernos de izquierda. Hace falta, por ejemplo, la propuesta de los 1000 jardines, de los 100 colegios en jornada única y así sucesivamente. Su estilo combinaba un discurso técnico con posturas firmes, respaldado entre sectores empresariales y conservadores. A sus 39 años se proyectaba como uno de los posibles líderes de una nueva generación de la derecha en Colombia. Aunque actualmente era senador de la República, Miguel Uribe sumaba más de 13 años de trayectoria en la vida política. 2011-2015, concejal de Bogotá. Inició su carrera política como concejal. Desde allí ejerció una férrea oposición al entonces alcalde Gustavo Petro. En 2014 fue elegido como presidente del Consejo de Bogotá. 2016-2018, secretario de Gobierno de Bogotá. Ocupó este cargo bajo la administración de Enrique Peñalosa. Su nombramiento tuvo el visto bueno del partido Cambio Radical, reflejando una cercanía con sectores del vargasyerismo. Renunció en octubre de 2018 para aspirar a la alcaldía. 2019,
candidato a la alcaldía de Bogotá. Se lanzó como candidato con el apoyo de 5 partidos, entre ellos Liberal, Conservador y Centro Democrático. Ocupó el 4º lugar con cerca de 500.000 votos. En esta campaña se consolidó como una figura de derecha con proyección nacional. Seguiré haciendo con los ciudadanos que crean en mí. 2022 hasta la actualidad, senador de la República. Fue elegido como cabeza de lista del Centro Democrático. Desde su curul fue una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro, especialmente frente a las reformas estructurales como la pensional, la tributaria y de salud. Está utilizando este gobierno para negociar con estos grupos criminales. Precandidatura presidencial. Desde 2023 dejó claro que su próximo paso sería la candidatura a la presidencia, desde donde buscó con su partido Centro Democrático un mecanismo interno ágil para definir su candidatura. Miguel Uribe fue uno de los más firmes opositores a las reformas del gobierno. No apoyó las ponencias de las reformas tributarias y demandó la reforma pensional por supuestas irregularidades legislativas. Pero también fue uno de los promotores del proyecto para revivir los días sin IVA, que aunque aprobado por el Congreso, fue devuelto sin sanción por Gustavo Petro. Actualmente Miguel Uribe recorría el país del lado de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, con quien disputaba la candidatura por el Centro Democrático. Ahí estábamos con un repaso de la trayectoria de Miguel Uribe Turbay. Fue un abogado, político, integrante del Partido Centro Democrático, senador de la República y precandidato presidencial. Seguimos aquí en Ángulo con nuestro panel. Voy en este momento a darle la bienvenida al mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, con experiencia en fuerzas militares, asuntos de seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros, mayor. Bienvenido al programa Ángulo. Bien, muy buenos días. Con mucha tristeza me da levantarme y ver lo que está sucediendo en nuestra Colombia, que está completamente bañada de sangre. Gracias. También voy a dar la bienvenida y saludar a Juan Falconert. Él es analista internacional, consultor político, experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros, señor Falconert. Ruth, un fuerte saludo para ti, para el mayor Germán y para toda tu audiencia. Siempre un gran placer. Gracias por estar aquí, gracias a los dos. Mayor Rodríguez, empiezo con usted, además de la conmoción que hay a nivel nacional e internacional. Una de las principales hipótesis señala que la disidencia de las FARC, de la nueva Marquetalia, que está asentada o refugiada en Venezuela, podrían ser los autores intelectuales de este intento de magnicidio. Tanto el sicario como el organizador del crimen, alias El Costeño, y otros delincuentes que ya están detenidos. Algunos están cooperando con la Fiscalía, pero preguntarle directamente, de acuerdo a su experiencia, ¿quiénes podrían estar detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay? ¿Y por qué no se ha dado a conocer hasta el momento esta inquietud que tienen todos los colombianos? Bueno, sin duda, la segunda Marquetalia está detrás de este atentado. El director de la policía ya mencionó que todo apunta a Iván Márquez, el líder de la facción de esta disidencia y alias el Zarco Aldivener, el segundo al mando que fue abatido la semana pasada. Pero también hay otro culpable que se llama el discurso de odio del gobierno del cambio, el discurso de odio del presidente Gustavo Petro. Colombia está incendiada en este momento y Gustavo Petro, en vez de sacar un extintor, de sacar agua, lo que sacó fue una pimpina de gasolina. Colombia hoy está ardiendo. 97 líderes asesinados en el 2027. La violencia nunca ha tenido precedentes. Volvimos a hace 30 años cuando teníamos seis candidatos presidenciales asesinados. Claro que ya hay 6 personas que han sido capturadas por este magnicidio. Aquí aclaro que la Fiscalía General acaba de elevar a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Claro, los actores intelectuales que faltan por reconocerse, sin duda, están por la línea de la segunda Marquetalia y tal vez también estaría Iván Mordisco tras este atentado, pero
Como les digo, es el discurso de odio el que ha engendrado esta polarización en Colombia, que ya no podemos salir a las calles y no podemos salir si no tenemos un chaleco antibalas, como nos ha tocado pasar. Una polarización sin precedentes, y Dios bendiga lo que está sucediendo en Colombia, que no es para nada bueno. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer el punto de vista del analista Falconer. ¿Coincide usted, Juan, con lo que dice el mayor? ¿Cuánto aporta esto del discurso de odio en este tipo de magnicidios o de situaciones violentas que se pueden dar en el contexto de una campaña electoral? ¿Qué evidencia preliminar existe sobre móviles, actores involucrados en este crimen? Adelante. Ruth, definitivamente lo que nosotros necesitamos en estos momentos es que las instituciones funcionen, que la Fiscalía y las autoridades judiciales logren establecer quiénes fueron no solo los autores materiales, que presuntamente los tenemos identificados, sino también a los autores intelectuales, para que las instituciones democráticas se puedan fortalecer, tener credibilidad, y el país reclama justicia. Indiscutiblemente, este discurso del odio promovido por el gobierno nacional le ha hecho mucho daño al país, porque estamos polarizados. Y ahora la violencia no es solo física, sino la violencia digital lamentablemente puede terminar en estos hechos lamentables como los que nosotros hemos vivido en las últimas horas, con la pérdida de un gran líder político de apenas 39 años, con un futuro que seguramente lo habría llevado en algún momento a la presidencia de la República. Mirando, por ejemplo, las declaraciones de esta mañana del jefe del gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, Alfredo Sade, es que él decía que hacer actividad política era una actividad de por sí peligrosa, y lo decía con un folclore y con una indiferencia que uno no puede entender. El presidente Petro se demora en pronunciarse frente a esta lamentable noticia, y todo esto sumado a estos mensajes cargados de odio, porque en la campaña, en la precampaña, si lo podemos denominar de alguna manera, yo me acuerdo que Miguel Uribe lanzaba unos trinos y unas críticas muy fuertes y argumentadas contra el gobierno nacional, y el presidente Petro no respondía como un mandatario o un alto dirigente político, sino como un tuitero irresponsable que puso en peligro la vida del candidato presidencial. Entonces yo sí creo que aquí hay que bajarle volumen a estas declaraciones tan irresponsables del gobierno nacional, reducir la polarización y sobre todo acabar esa violencia política digital y ahora material que tanto daño le está haciendo a las instituciones en Colombia. Mayor, ¿podría este magnicidio generar un efecto de polarización aún mayor o radicalización en el panorama político? Claro que sí, es que es imposible que se polarice más. Colombia está polarizado al 100%, las bodegas digitales en ese momento pagas por nuestros impuestos, bodegas digitales están en ese momento enardecidas. No se les olvide que hace pocos días estaban diciendo que lo de Miguel Uribe era un show barato, que fue un autoatentado. Lo están diciendo bodegas pagas que salen en RTBC, como el señor Don Izquierdo. La polarización no se puede aumentar más. En el 2026, ¿qué vamos a ver? Unas elecciones, por una parte del gobierno, apoyadas por las FARC, apoyadas por el ELN, apoyados por Nicolás Maduro, por el cartel de los soles, apoyadas por todo esto, y aparte de eso, con el dinero de nuestro gobierno. Por una parte, ellos se van a intentar quedar. Ellos no duraron tantos años para subir al poder, para dejarlo así. Por otra parte, la polarización, porque esto que está sucediendo con Álvaro Uribe, que está en ese momento en su casa sin poder salir, detenido, que no va a poder ir al funeral de Miguel Uribe, que lo van ya está en cámara, ya lo van a poner en cámara ardiente. La polarización, el uribismo creció, y por otro lado el petrismo, las bases del petrismo estas hordas salvajes están cada vez más fuertes. El uribismo está subiendo, y con ella se va a unir todos los candidatos, los 4 precandidatos presidenciales que tienen alguna posibilidad. Se tienen que unir. Estamos hablando de Abelardo de la Espriella, María Fernanda Cabal, que va a coger las banderas y los votos de Miguel Uribe sin duda, si Dios quiere, y Germán Vargas Lleras mejora su estado de salud
que está muy crítico, y Vicky Dávila. Ellos se tienen que unir, no hay otra opción. Colombia está al borde del abismo, no hay otra opción que Gustavo Petro no solo haya salido con discursos de odio contra Miguel Uribe, o discursos de odio fuertísimos, incluso después del atentado, del magnicidio que fue hace 2 meses, sino que en este momento se esté uniendo contra Venezuela, esté retando a los Estados Unidos, que esté queriendo meternos en un conflicto con Perú. Estos son cortinas de humo que lo está haciendo a propósito para lograr ese nacionalismo, y que el 33% es el número mágico, y hoy Gustavo Petro tiene 33%, con 33% subió a la alcaldía, con 33% se hizo presidente, y hoy tiene todavía el 33%. Y se me olvidó hablar de la primera línea, que es uno de los ejércitos de Gustavo Petro. Entonces, la polarización está, el centro, para mi concepto, va a perder, va a desaparecer. En el centro pues está el candidato Fajardo. Él tiene que irse sin duda para la derecha, porque el próximo presidente lo va a poner hacia donde se incline la balanza con el centro. La polarización está completamente increíble en Colombia. Juan, ¿cómo afecta este hecho la confianza de los ciudadanos en este proceso electoral, en la seguridad también de los candidatos, para un contexto que lo entienda toda América Latina? Rod, definitivamente aquí hay un grado de incertidumbre porque los precandidatos y los candidatos presidenciales no gozan de la seguridad suficiente, y la muestra fehaciente es lo que le pasó al ex candidato presidencial, senador Miguel Uribe Turbay, que lamentablemente lo perdimos. Y es que esto nos recuerda a las épocas difíciles de los 80 y los 90, esas décadas de la violencia, donde los líderes políticos, esto era el pan de cada día, donde la violencia, el narcotráfico, los grupos armados irregulares tenían un poder exorbitante y nos tenían acostumbrados a esta violencia sistemática. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es un grado de incertidumbre, porque no se trata de aumentar los esquemas de seguridad a los precandidatos y candidatos presidenciales. Se necesita una labor de inteligencia del militar y de policía para poder prever esta situación. Ya hemos conocido que las autoridades territoriales se han comprometido para brindar ese apoyo, para que no sea solo desde el gobierno nacional, sino también desde los gobiernos territoriales, para acompañarlos en estos mitines políticos y en plaza pública. Pero lo cierto acá es que esto deteriora las instituciones, deteriora la credibilidad en el país, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también uno sí se cuestiona qué está pasando con estas fallas de seguridad, porque definitivamente el director de la Unidad Nacional de Protección tiene un alto grado de responsabilidad. El gobierno nacional, ¿dónde están los responsables de que se haya bajado la seguridad de nuestro Miguel Uribe, que hoy no lo tenemos con nosotros? Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Mayor Germán Rodríguez, usted quería tomar la palabra antes de irme al corte comercial. Muy brevemente, para irnos después con las conclusiones sobre lo que significa este atentado, el de Miguel Uribe, para la salud misma de la democracia en Colombia y en la región. Adelante. Sí, claro. Mire, el día anterior Miguel Uribe estaba en Cartagena. Augusto Rodríguez, el director el encargado de cuidarlo, no le dio ningún escolta. Miguel Uribe se fue para Cartagena solo. Aparte de eso, un sargento, antes de morir Miguel Uribe, le hizo un estudio al esquema de seguridad de Miguel Uribe y se dio cuenta que de los 7 escoltas que tenía, 4 pertenecían a las FARC, 4 a las extintas FARC. Para colocar un ejemplo de lo mal que estamos, Ingrid Betancourt, que no puede vivir en Colombia, que estuvo casi una década secuestrada, la última vez que vino aquí a Bogotá a la marcha, la marcha del silencio, la última vez, Augusto Rodríguez le dio un escolta, ni siquiera escolta, un conductor. Y los escoltas que le iba a poner a Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada por las FARC, eran exguerrilleros de las FARC.
Mayor, ya vamos a las conclusiones y empiezo con usted. En un minuto, ¿qué riesgos existen si la violencia política se convierte en un factor determinante para la competencia electoral, que es lo que se va a vivir el próximo año, una elección presidencial en Colombia? Hace 4 días estaba con un candidato presidencial en una marcha en Medellín y él no podía pararse, estaba con Abelardo Lasprilla por el miedo de que nos dispararan en cualquier parte. Todos andamos, como les dije con comienzo, con chaleco antibalas. Nos está dando miedo a los líderes nacionales, a los candidatos presidenciales, salir a la tarima pública. No están saliendo, no estamos saliendo. Nos da miedo incluso salir de la casa. Yo no salgo ya de la casa y cuando salgo es porque estoy muy cerca. Eso es lo que está sucediendo aquí en Colombia y ese es el futuro que nos espera en Colombia para las nuevas elecciones. Gracias por esta reflexión, Juan Falconer. En 2 minutos y a manera de conclusión también preguntarle cómo pueden, en este caso ciudadanos, actores políticos, contribuir a fortalecer la democracia en estos tiempos que se dejan ver tan complejos, llenos de violencia, incluso violencia política, tras lo sucedido en Colombia con el precandidato Miguel Uribe. Ruth, definitivamente nosotros en estos momentos como Compromiso Ciudadano debemos rodear y fortalecer a las instituciones democráticas, tener una posición crítica frente a lo que está ocurriendo y exigir resultados a la Fiscalía, exigir resultados a los centros judiciales que están adelantando estos procesos, exigir resultados al gobierno nacional que ha preferido sentarse y darle privilegios y dádivas a estos grupos armados irregulares a pesar de todo lo fracasado que ha sido la paz total. Y también yo creo que tenemos que tener una posición muy crítica de lo que está pasando en el país y del compromiso de lo que se viene para el 2026, donde se tienen que recuperar las instituciones democráticas, donde tenemos que realmente empezar a recuperar al país. Y sobre todo, yo creo que acá nosotros no podemos tolerar la violencia política, ya sea digital o ya sea material. Un rechazo profundo a que eso se siga presentando y un llamado también a las autoridades gubernamentales, porque no puede ser que esta indolencia que ha tenido el gobierno nacional y varios de sus dirigentes con este incidente que ha dolido en el alma profundamente a los colombianos, que es la pérdida de Miguel Uribe. Tenemos que revisar qué está pasando con los esquemas de seguridad de nuestros precandidatos y candidatos. Tenemos que hacer inteligencia militar y de policía para blindar cualquier situación que se pueda presentar y un compromiso institucional muy grande, porque de verdad esto no lo podemos tolerar y duele la indolencia del presidente y de varios miembros de su alto gobierno. Gracias, Juan. Me voy a una pausa comercial. Enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Colombia y la región, América Latina, ha vuelto a estremecerse con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial en Colombia del Centro Democrático, 39 años, había sufrido un atentado el pasado 7 de junio en un barrio, Modelia, así se llama el barrio, en la capital colombiana. La noticia ha sacudido no solo el panorama político nacional, sino también la memoria colectiva de un país que ha visto cómo la violencia intenta dictar las reglas del juego democrático. En Ángulo hemos abierto el debate sobre las implicaciones para la seguridad de los candidatos, la creciente polarización que hay en Colombia y en otros países de nuestra región. Estuvo con nosotros en el primer bloque el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y mi gratitud también al mayor Germán Rodríguez, líder nacional de Reservas Militares y Policial de Colombia, con experiencia en fuerzas militares y asuntos de seguridad nacional, que ha estado con nosotros. Gracias, mayor. Y también a Juan Falconer, él es analista internacional y consultor político experto en seguridad. Gracias, Juan. Hasta una nueva oportunidad. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24.